El Foro de Sao Paulo. Si ustedes ven o tratan de investigar en la red, en internet, se van a encontrar con varios artículos, fundamentalmente con lo que dice Wikipedia, pero en realidad son eh, definiciones bastante técnicas. No dicen lo que realmente es y en lo que consiste este siniestro foro. Sin embargo, voy a citar algunas cosas de Wikipedia que son breves para hacer el encabezamiento de lo que les quiero contar más adelante. Veamos entonces lo que dice Wikipedia. Dice, el Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en el año 1990. A estos países que conforman este foro son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, por cierto, con el gobierno de nuestra presidenta Bachelet, en Cuba, con los hermanitos Castro, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y la infaltable Venezuela. Esto, por cierto, instigado, creado por Luis Ignacio Lula da Silva y la comparsa de Fidel y Raúl Castro. Eso es más o menos lo que ustedes pueden encontrar en la red, en internet, y lo que dice Wikipedia. Pero lo que no dice es lo que yo les voy a relatar a continuación, que es bastante más profundo. Se trata de las fases del neocomunismo o socialismo del siglo XXI, que consta fundamentalmente por tres etapas. La primera es la implantación de un gobierno populista, de corte abiertamente marxista. La segunda es la consolidación de esta etapa, de la primera. Y la tercera es la fase inicial del neocomunismo o socialismo del siglo XXI, como ustedes quieran llamar. Empecemos pues por la primera etapa, el gobierno populista. En esta etapa puede ocupar una o hasta tres presidencias del mismo gobernante o del mismo partido o coalición de izquierda. Dependerá de la aceptación popular la implementación de cada uno de estos puntos, pudiendo en consecuencia omitir algunos de ellos o bien acelerar el proceso en su segunda etapa. Veamos. A. El asistencialismo. Aumento de las asignaciones familiares por hijo, embarazadas, planes de emergencia, subsidios, etcétera, etcétera. Objetivo principal: siembra de votos para la próxima elección. B. Aumento de cantidad de cargos públicos. ¿Cómo no? Por cada nuevo empleo público se estiman 4 votos del grupo familiar. Los capitales privados comienzan a abandonar sus inversiones, es lógico. Y sus empleados, vale decir de los privados, son absorbidos por el sistema público. Objetivo siempre: siembra de votos. C. Aumento de los salarios y pasividades. Incluye pasividades sin aporte jubilatorio, fíjense. Inicialmente cuenta con el obvio beneplácito de la clase trabajadora y sindicato,
cada día más carente de conocimiento, por desgracia. Más adelante comienza la espiral inflacionaria, que por cierto es ineludible, ya que licuará todos estos aumentos y toda esta absorción de los empleados que dejan la empresa privada por el éxodo de estos capitales. El objetivo sigue siendo el mismo, la fidelización de votantes y la siembra de votos. Medios de comunicación. A través de la publicidad oficial se asegura que solo tengan voz aquellos periodistas y actores, conductores y artistas oficialistas. Es aquí cuando comienza, señores, la autocensura. D. Fuerzas Armadas y de Seguridad. Persecución a quienes han combatido en la guerra contra la subversión. Vale decir, contra el terrorismo, contra los vándalos, contra todo aquello que atenta contra el orden público. Fundamentalmente en los años 60 y 70, como por ejemplo Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, por nombrar algunos. Persecución mediática y judicial. Es aquí lo grave, ya que en nuestro país muchos jueces, muchos ministros se prestan para desvirtuar abiertamente las leyes. No toman en cuenta las leyes ya dictadas, como la ley, digamos, de amnistía, hacen situaciones realmente que son impensables, como el secuestro permanente. Eso es una ficción jurídica, pero realmente eso es increíble. Pero no me voy a referir más sobre nuestros jueces porque me da una profunda pena, una profunda angustia que ellos tomen en cuenta este tipo de situaciones. Calcule que hay presos en Punta de Peuco que están procesados porque tienen secuestradas a muchas personas. Eso es impensable, es ridículo. Pero en fin, sigamos. Cultura. Campañas mediáticas e instalación de matrices de opinión contrarias a personalidades opositoras y de la cultura local. F. La corrupción. Aquí se da a conocimiento público hechos de corrupción de funcionarios de tercera y cuarta línea. Fíjense bien. Esto tiene un doble objetivo. Impacto social de que el gobierno no admite la corrupción y al mismo tiempo alinear tras de sí a toda administración pública que, temerosa de la persecución judicial y complot en su contra, vale decir sumario, juicio, actúen fielmente al gobierno. Fíjense lo grave que es esto. Esto mismo, sumado a los funcionarios de confianza o políticos incapaces de encontrar otro trabajo semejante. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de estos políticos parásitos? Dejan el Congreso y ¿qué hacen? Entonces, su vida es seguir parasitando y parasitando de estos bienes, no efectuando el servicio público como debiera ser, sino que haciéndolo en beneficio de ellos. Logran, por ende, hechos de corrupción sean reducidos a una mesa chica de gobierno, pero ampliada en cuanto a monto se refiere. G.
discriminación y derechos humanos. El gobierno encuentra un nicho de votantes en las minorías marginadas para la defensa del modelo y, por cierto, para su fidelización de ellos mismos, de los votantes. Se promueve con especulación de acusaciones, discriminación y conflictos personales y laborales. Revisemos el pasado reciente. Evocación permanente de pasadas dictaduras militares o gobiernos democráticos. Objetivo: recrear la imagen de un enemigo inexistente, en la actualidad, pero temido. Instalarse como la única opción posible de gobierno. Desvalorización de los símbolos patrios. Esto es sumamente grave. Modificaciones en banderas, escudos, himnos. Ya lo hemos visto todo en nuestra patria. Aumento exponencial de la delincuencia común. La delincuencia es esencial a la implantación del neocomunismo. Los hechos de violencia neutralizan, automizan, aíslan y recluyen los posibles actos de protesta de trabajadores de la clase media. Los delincuentes ganan las calles. Incluye programas de desarme de la población civil. Al mismo tiempo, la misma delincuencia será en el futuro la mano de obra barata del narcotráfico. Todo esto, señores, no es fantasía, lo estamos viviendo. Fuerzas de seguridad. Aquí viene un desmantelamiento progresivo de las fuerzas de seguridad. ¿Para qué hablar de Carabineros de Chile? Carabineros de Chile, una institución honorable fundada por el general Ibáñez, ya prácticamente no es respetada en este país. No es respetada. Si un carabinero cumple fielmente con su deber, señores, con su obligación, este carabinero es expulsado de las filas por presión y, cuando no, grosera petición de los políticos corruptos gobernantes en este país. Después viene la falta de equipamiento y autoridad para ejercer la tarea en pos de garantizar los derechos humanos de los delincuentes. O sea, aquí ya los derechos humanos no son de todos los chilenos, sino que son de los delincuentes, por sobre los derechos humanos de las víctimas. Impunidad en los hechos delictivos. Jueces de garantía afianzan tal impunidad. Perdonen que sea duro, pero eso es así. Es cosa de verlo todos los días en las noticias. Utilización para delinquir de menores de edad inimputables. Es obvio. Para cometer estos delitos, llaman a los niños menores que no pueden ser imputados y se les dice y se les alicienta a que provoquen estos desmanes, estos robos, estas situaciones antisociales. Veamos ahora cómo reacciona la oposición. Comienza a fragmentarse y a alinearse tras el bando oficialista. No hay referentes. La Iglesia comienza los choques con autoridades de la Iglesia Católica. O sea, el gobierno contra la Iglesia.
Ocupaciones de fábricas no operativas y de tierras fiscales o privadas. Este ejemplo está claramente puesto en el sur, en la Araucanía. Como antesala de las expropiaciones, los capitales extranjeros comienzan a retirarse del país, ya lo habíamos dicho. Persecuciones mediáticas a empresarios nacionales, con consecuencia de muertes. Estatización de empresas privatizadas. La clase media es incapaz de organizarse en oposición, y esto es lo más grave que hay. Aumento de las ONG de izquierda. Creación de redes transnacionales para el asedio de los opositores, que cada día son menos. Creación de grupos de choque. Aquí viene todo este bandidaje, los vándalos y todas estas cosas que estamos viendo a diario en la televisión. Utilizados como sostén de violencia, sin armas pesadas todavía, pero con armas livianas. Promotores del modelo en actos políticos oficialistas y para neutralizar actos públicos de oposición, vinculados a determinada dirigencia de sectores deportivos, narcotráfico y en cuánta situación se pueda en ellos mezclar, matizar. Educación. Creación de nuevas universidades y becas indiscriminadas. Clientelismo. Semilleros de grupos de izquierda que sostendrán ideológicamente el régimen. Fíjese lo grave que es esto. A esta altura el nivel educativo es muy bajo en todos los niveles de la enseñanza. Absolutamente en todos. Con la reforma que se pretende implementar ahora en nuestro país, la situación va a quedar de una gravedad extrema. Me recuerda perfectamente lo que quería implantar Allende con el genio de su ministro de Educación de la época, un sujeto que obedece el nombre de Aníbal Palma. Recordémonos pues de la Escuela Nacional Unificada, la ENU, que el único objetivo de esta era lavar el cerebro de los niños para que ellos crezcan contaminados con esta basura marxista. Eso es tremendamente grave. Sigamos. Aumento de impuesto a las ganancias o riquezas. Estos impuestos alcanzan a trabajadores con salarios medios y medios bajos, cuyo fin confiscatorio se aplica a la redistribución de la riqueza. O sea, aquí estamos avanzando para atrás como el camarón. Situaciones que están probadas y reprobadas, que son fracasos rotundos. Aquí se ha dicho que esta reforma perjudica a los de mayor capital y beneficia a la clase trabajadora. Eso es una falacia del porte de un buque. Del porte de un buque. Sigamos. Aumento del consumo de droga. Si ya están promoviendo la legalización de drogas blandas, como la marihuana. Paso siguiente para seguir con las duras, eso no cabe duda. Y con este aumento, el aumento también del consumo del narcotráfico. Nuevas pistas clandestinas. Aumento de accidentes
de avionetas porque se sobrecargan con esta situación de la droga, nacimiento de una nueva clase social opulenta, en su mayoría jóvenes menores y personas de edad media, más o menos 40 años. Censo habitacional. Su objetivo es conocer la cantidad de viviendas desocupadas y propietarios con más de una vivienda. ¿Para qué será, no? ¿Para qué será? Los datos son registrados para la tercera fase. Fragmentación central sindical. Aquellos dirigentes no alineados con el incipiente régimen se retiran para formar centrales sindicales disidentes, sin menor éxito, por cierto. Quiebre del sistema de la salud. Las prestadoras privadas de salud no logran brindar servicios de calidad en un escenario de creciente inflación y alto costo de salarios y riesgos laborales. Son casi obligadas a vender sus empresas a precio vil o bien serán estatizadas. O sea, aquí mayor posibilidades no hay. Los hospitales estatales, por ende, fíjense bien, tendrán como público a sectores bajos, medios bajos, medio medio, medio alto y alto. Por consiguiente, el sistema se colapsa. Porque ningún sistema público en el mundo es capaz de absorber esta situación. Así de simple. Después viene la etapa de implementación, consolidación. El quiebre de la clase media, señores. Esta clase media que tan dura ha sido golpeada por los gobiernos marxistas de este país. Contrariamente, por cierto, se dice lo contrario. Se dice la cosa al revés, perdonando la redundancia. Tal como fue el objetivo con las Fuerzas Armadas y de orden, en la primera etapa, ahora lo es con la clase media. La desesperanza, el desamparo, la subversión del orden establecido. El objetivo es destruirla. Mejor aún, igualarla hacia abajo, no hacia arriba. Estigmatizarla, hacerla culpable de la pobreza de otros. Fíjense, esto ya no tiene nombre. Hacerla culpable de las dictaduras militares, de la discriminación, del maltrato que sufrían los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Una clase media atomizada, culposa, temerosa, inexperiente y cómoda, no podrá hacer frente a estos regímenes. Reforma constitucional. Aquí ya vamos derechito para esta reforma constitucional que nos va a terminar de pisotear. Esta reforma lo único que apunta, señores, a entronizar el poder de la izquierda en Chile y en los países ya nombrados. Dependerá de las posibilidades de otros candidatos opositores, que por cierto, en algún caso a veces se conjugan con esta gente tontamente porque les hacen creer que de lo contrario no son demócratas. ¿Se habrán alineado al régimen o habrán salido de la escena política? O sea, o se alinean medios convencidos o se van a sus casitas.
Aprobación del matrimonio homosexual. Esto ya es repulsivo ya. No, no me quiero referir lo mismo que a la aprobación del aborto. Esto ya entramos en una etapa ya en relación al aborto, entramos a hablar derechamente de criminales, Con desparpajo dice que son criminales las dictaduras o la dictadura que hubo en Chile con el general Pinochet. Pero no fueron criminales, señores. Esa era una guerra irregular. Y en una guerra se mata y se muere. Y hay víctimas de los dos lados, no de uno solo. Ley de medios o ley mordaza. Ley de censura. Persecución plena a los opositores. Guerra mediática y judicial. Judicialización, de todos los conflictos. Judicialización de la política, judicialización del poder judicial, convirtiéndose en una escribanía del gobierno. La delincuencia gobierna las calles con una impunidad absoluta. El deterioro económico se afianza. Comienza aceleradamente la espiral inflacionario. Todo esto lo hemos vivido, señores. La destrucción total, moral y física de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estamos viendo ya cómo nuestras Fuerzas Armadas se están poco a poco politizando, que es el primer paso para después llevar a cabo el plan que tenía el señor Altamirano en la desgraciada Unidad Popular, que era infiltrar de frentón las Fuerzas Armadas. Oposición fragmentada, como ya lo habíamos dicho, que son incapaces de generar una eficaz gestión y menos aún crecer el número de adherentes. Es por eso que cada día la oposición en este país somos cada día menos. Somos menos y menos y menos. Se generan nuevos enemigos de izquierda. Grupos de choque, ahora armados, comienzan a actualizar. Política, ultraizquierda, opuestos al oficialismo. O sea, no se conforman con que el oficialismo ya sea de izquierda, sino que nacen más encima grupos o grupúsculos de ultraizquierda que más encima atacan a estos pidiéndole más y más desorden. En el futuro, mis queridos amigos, esto apunta a las milicias armadas, que las conocemos perfectamente bien en Chile. Todo esto que he dicho no es nada nuevo. División de municipios, provincias o departamentos. Promueve el armado electoral, la creación de cargos públicos y mayor control de grupos opositores a nivel local y nacional. Persecución de las minorías católicas. La sanción de esta ley permite la persecución de grupos católicos, evangélicos, cristianos, escuelas espirituales y de orden abierto. Creación de milicias armadas. Los anteriores grupos de choque solo presentes en actos de gobierno o infiltrados en grupos opositores. Ahora recibirán instrucción militar. En reemplazo de las Fuerzas Armadas ya destruidas en la segunda etapa.
O sea, todo esto es lento. Si yo no estoy diciendo que vaya a ser, que vaya a ocurrir esto mañana o pasado, pero lo que yo les he nombrado y lo que yo les he dicho, paso a paso, se ha ido cumpliendo de a poco, en forma lenta, se ha ido cumpliendo. Tenemos la tercera etapa y con la fase ya de frentón, con la fase inicial del neocomunismo o socialismo del siglo XXI. Ahí ya de frentón vienen las expropiaciones, los presos y crímenes políticos, ataque desmedido a la Iglesia Católica, regímenes electorales a la medida del partido de gobierno, elecciones espurias, espiral inflacionario. Esta enumeración cronológica nos permite identificar en qué etapa estamos. Dependerá de aquellos dispuestos a defender a nuestra patria. Ya no a los derechos humanos, y esto es mucho más grande que los derechos humanos, sino que a defender los valores humanos, que es algo más amplio y que los derechos humanos están dentro de estos valores, para evitar que esta reinvolución siga su proceso. Hasta aquí, queridos amigos, llega mi comentario. Espero no haber sido un latero, pero créanme que esto lo he resumido al máximo que me ha sido posible. Con ustedes, Salvador Sayé. Muy buenas tardes, muchas gracias.